21:23 y quiero recordarte la oportunidad que te brinda el Banco Atlas con el mundo digital. Es demasiado sencillo, demasiado cómodo, demasiado práctico y es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Bajás a tu compu el home banking o a tu teléfono el Atlas móvil y ya estás trabajando tranquilamente desde tu casa con todo lo que necesitas hacer con el banco. Realmente todo lo que necesites hacer con el banco. Cualquier duda que tengas, no dudes. Cualquier duda que tengas, no dudes en llamar al 021 217 5000 o si querés whatsappear, que es a mi modo de ver más práctico, 0973 217 500. Y personal te está ayudando también enormemente a mantenerte conectado. ¿Por qué? Porque tiene un megaplan, varios megaplanes, pero el que quiero compartir contigo es el que tiene un descuento de 50% por 18 meses y te da 8 gigas más llamada ilimitada por solamente 80.000 guaraníes. Y además puedes canjear 2 gigas más con el saldo que recibís para quedarte conectado con personal. Está en línea, antes de hablar de la interpelación de Eduardo Peta, el viceministro de Relaciones Económicas e Integración, Didier Olmedo. Hola Didier, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y buenas noches, señor Vargas Peña. Muchas gracias. A tu entera disposición. Te estamos molestando porque tenemos entendido que Brasil finalmente accedió a un entendimiento para mover, digamos, el caudal del río Paraná. Yo no sé cómo es la cuestión técnica, pero quería que nos cuentes un poquito de eso. Sí, realmente con la decisión de esta mañana del Consejo de Administración de Itaipú, hemos podido resolver una situación que había estado un poco compleja, una ecuación un poco complicada, atendiendo el problema generado por la crisis hídrica, la falta de lluvias, niveles históricos del río Paraná. Está ubicado hoy cerca de los niveles mínimos, de acuerdo a los registros, tuvieron lugar en el año 1944, 4.000 metros cúbicos por segundo. Hoy estamos con menos de 6.000 metros cúbicos por segundo. Coincidente este episodio, digamos, con nuestro periodo de zafras agrícolas, y también con una zafra agrícola bastante interesante, con incrementos en la producción de soja. Y entonces habíamos empezado todo un proceso de negociaciones, consultas con Argentina, tratativas con Brasil, con la participación de diversos actores, el Ministerio del Ambiente, la Administración de Puertos, la Dirección de Marina Mercante, además de representantes del sector privado, los productores, los representantes de los puertos del río Paraná, la CACIM. Y ha sido una ecuación bastante difícil porque en la cuenca superior del río Paraná, sus afluentes, sus tributarios, aguas arriba de Itaipú, hay una 50 de represas hidroeléctricas brasileñas, una 30 que tienen su propio embalse para la acumulación de agua. Y entonces también nos encontrábamos con una caída de la demanda de energía eléctrica en el Brasil a raíz del parón de actividades económicas debido a la pandemia. Entonces buscábamos distribuir el peso de forma equitativa en todos estos elementos para encontrar una solución a nuestra necesidad de 12.000 metros cúbicos de caudal de agua para permitir que llegáramos a 1,20 m, 1,40 m, aguas abajo de la represa de Yacyretá, a la altura de Ituzaingó, para permitir, digamos, el calado suficiente para la salida de nuestras producciones, la navegación fluvial. Didier, sí, termina nomás. Entonces llegamos a esta solución técnica en el sentido de que va a haber una erogación a través de la represa de Yacyretá, de Itaipú, de 8.000 metros cúbicos por segundo, a lo cual habrá que sumar un vertido de la represa de Itaipú de 500 metros cúbicos por segundo, y sumará al caudal que van a aportar el río Iguazú, el río Mondaú y otros afluentes
de tal forma de que durante 12 días se desarrolle este proceso, una acumulación de 6 días en el embalse de Yacyretá, juntar el volumen suficiente para completar 12.000 metros cúbicos por segundo de caudal y así conseguir el nivel del río necesario para la navegación fluvial. Claro. Entonces hemos trabajado a nivel técnico en el Brasil con la Administración Nacional de Aguas, con el Operador Nacional del Sistema Eléctrico, con el Ministerio de Minas y Energía, y bueno, equipos multisectoriales, un arduo trabajo para buscar que el sacrificio sea el mínimo en todos los elementos de esa cadena. Y bueno, esta ha sido la fórmula que los técnicos acordaron, los técnicos de ambos países, y que hemos sometido a consideración del Consejo de Itaipú, y que entonces hoy nos permiten utilizar del embalse de Itaipú una erogación de 500 metros cúbicos de agua por día, y entonces sumado a lo que ya pasa por Itaipú generando energía, y que suman los demás afluentes aguas abajo de la represa de Itaipú, con la acumulación, repito, durante 6 días de este volumen de agua en el embalse de Yacyretá, que nos va a permitir una ventana de agua de otros 6 días, que va a permitir entonces la salida. Tenemos 10 convoyes ya cargados con cerca de 160 barcazas, alrededor de 200.000 toneladas de productos agrícolas que están embarcados, ya están desaduanizados, listos para salir, y entonces es un poco el operativo que va a ser posible con esta decisión. Correcto. Didier, ahí quiero preguntarte 2 cositas, por favor. Sí, ¿cómo? Primero, ¿cómo puede garantizar Itaipú este volumen de agua, 500 metros cúbicos, me dijiste? Así es, en los días de fin de semana habrá una pequeña variación superior, ¿verdad? El promedio. No, claro, mi punto es otro. Quiero saber si ustedes tienen algún reporte meteorológico que les permita decir, o si Itaipú tiene algún reporte meteorológico que puede sostener este ritmo de 500 metros cúbicos si es que no hay lluvias en el río Paraná, en aguas arriba. ¿Y cómo podría sostener ese ritmo si la sequía es de toda la región? Bueno, hay un comportamiento natural que desde ya para permitir un volumen de 8.500 metros cúbicos que pasan turbinadas por Itaipú, están por encima ya del nivel normal, que rondan los 6.500, 7.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, significa de que completado este proceso de 12 días, ese incremento va a venir para restituir el agua del embalse de Itaipú, ¿verdad? Hay una previsión de que eso ocurra, y los técnicos hablaban en algún momento de que con 3 semanas Itaipú volvía a recuperar probablemente de manera natural. Claro, ahí Didier, te dejo un ratito, te quiero interrumpir un ratito, porque le quiero explicar a la gente que nos está escuchando y viendo un pequeño detalle, porque si no se pierde un poco la conversación, así que te pido un minutito de paciencia, claro, para explicar. Amigas, amigos, una represa hidroeléctrica funciona porque hay una caída de presión de agua que mueve las turbinas. El movimiento de las turbinas depende del nivel del embalse. Entonces, si vos, y por eso se hace la represa, para mantener un nivel de embalse. Muy bien. Ahora, por requerimiento de nuestros armadores fluviales, se le está pidiendo a Itaipú que baje ese nivel del embalse. Pero para que eso ocurra sin riesgo a la provisión de energía, ese nivel tiene que ser repuesto. Ahora, ¿cómo se va a reponer si estamos en una sequía de niveles históricos? Estamos hablando de la mayor sequía de los últimos
50 años en la región del Pantanal. No hay precedente en los últimos 50 años de una sequía como la que estamos viviendo ahora. En consecuencia, si se está comprometiendo el nivel del embalse de Itaipú, mi querido Didier, estamos arriesgando la provisión de energía de la binacional. Y esa es la parte que quiero que expliques bien. Bueno, muy bien. Hay una coincidencia momentánea, este parón forzoso que nos impone la pandemia, hizo que haya disminuido la demanda de electricidad en la zona de influencia de la represa de Itaipú, ¿verdad? ¿Qué es San Pablo? Una gran zona productiva de Brasil, Paraná, San Pablo, Río, Minas Gerais, se surte de energía de Itaipú. Y ese suministro hoy está muy significativamente disminuido por las actividades económicas industriales, especialmente que fueron prácticamente afectadas por el confinamiento de esta pandemia, ¿verdad? Entonces, Itaipú, por supuesto, Itaipú opera con un nivel óptimo de embalse de alrededor de 219 metros sobre el nivel del mar. Y entonces, el ejercicio que nosotros tendríamos que hacer durante 12 días implicaría tal vez, no es seguro, llegar a una cota de 217.10 aproximadamente en el embalse de Itaipú. Si hubiera habido probablemente consumo de energía eléctrica, los 8.500 más los 500 del vertido, 9.000 tal vez podían haber pasado turbinados por la represa de Itaipú generando energía. Pero no habiendo demanda, la única solución técnica era recurrir a este vertido. Reconozco, el vertido es un sacrilegio en términos hidroeléctricos, ¿verdad? Pero en situación de que hay una demanda disminuida, no había forma de utilizar otros recursos que el vertido. Repito, 8.500 que ya vienen con un caudal acentuado desde aguas arriba de Itaipú. Hoy, repito, Itaipú está operando con 6.500, 6.300, 7.000, y entonces va a haber un caudal incrementado de 8.500 en este operativo. Claro. Y entonces, yo entiendo tu preocupación. Esa pérdida de volumen de agua que normalmente se convierte en energía que se vende y genera, ¿verdad? Ese es el motivo de preocupación de todos. Y hemos tenido muy presente eso, sí. Claro, ahora, yo, perdóname otra vez, te interrumpo brevemente, porque para mí la cuestión es simple, ¿verdad? Y esto es lo que yo creo que el gobierno tiene que transparentar absolutamente. Sí. Brasil tiene derecho, porque yo si fuera brasileño lo haría, o Paraguay tendría derecho en el sentido inverso, a exigir un quid pro quo en una situación como la que estamos requiriendo. Mi punto, te termino la idea nomás y con mucho gusto, pero quiero redondear la idea. El punto para mí es que los intereses sectoriales del sector exportador son importantísimos y yo no estoy negando su importancia. Lo que no puede ocurrir es que esos intereses sectoriales pongan en peligro la capacidad de Paraguay de no proveer ningún quid pro quo que sea desventajoso en Itaipú. Y el interés sectorial de los exportadores no es superior al interés general de los paraguayos a que no haya ningún quid pro quo que exija Brasil a cambio de esto. Ese es el punto que hay que explicar con mucha claridad. No, yo te entiendo la preocupación, ¿verdad? Nosotros tenemos principios consagrados en los acuerdos regionales que regulan, digamos, la materia. Están presentes los principios de aprovechamiento múltiple y equitativo. Significa que los ríos internacionales tienen derecho, o los
titulares, los ribereños de los ríos internacionales tienen derecho a aprovechar hidroeléctricamente los ríos, pero de manera equitativa también la navegación fluvial. Es decir, los ríos no son exclusivos para producir agua, para producir energía, ¿verdad? Pero todos esos elementos estuvieron presentes, todos estos elementos estuvieron presentes y hubo un esfuerzo técnico, hicimos numerosas simulaciones, usamos unos mecanismos de diseño matemático, de computarizado del tema del caudal de agua de toda la cuenca brasileña. Brasil tiene 54 represas al norte de Itaipú, 29 de ellas tienen embalses donde hay acumulada agua, ¿verdad? Y eso que decís es cierto, en una circunstancia de crisis pluviométrica, todos tienen derecho a atender sus preocupaciones, ¿verdad? Ujú. Los embalses brasileños están por encima del 50% de su capacidad de almacenamiento. Entonces, hicimos una ecuación muy grande metiendo todos los elementos que entran en esta ecuación. Y bueno, esa ha sido la solución que se ha ofrecido a consideración de los gobiernos y especialmente de Itaipú. Además, hay que considerar también que no es solo el interés del sector agroexportador, no hace falta decirlo, era nuestro polo productivo agrícola, está en Alto Paraná, Itapúa, Misiones, y hay que considerar también el transporte ida y vuelta, ¿verdad? En este momento, además de tener necesidad nosotros de sacar 200.000 toneladas, hoy que ya están en barcazas, hay una producción de alrededor de 2.700.000 toneladas que tienen que llegar a los mercados internacionales. Y además, aguas arriba, hay combustibles, hay fertilizantes que tienen que llegar a tiempo para la campaña agrícola, ¿verdad? Que Es verdad. es un elemento, es una ecuación muy compleja, señor Vargas Peña. No, claro, Didier. Donde entraron todos estos elementos y le puedo decir que esta ha sido una solución después de agotar todos los esfuerzos técnicos, y ha habido un entendimiento también, porque no hay nada mejor que incorporar al sector privado en las negociaciones. Muchas veces nosotros negociamos con las billeteras ajenas, las billeteras del sector privado, entonces tenemos que tenerlo, y esa es una práctica de Cancillería, de operar con transparencia, operar con un esquema inclusivo, donde a mí, negociador, me sirven sumamente los aportes que me da el comerciante, el productor, el transportista, el dueño de los puertos. Entonces, este ha sido un ejercicio donde todos hemos aportado algo, y podemos decir que es cierto, hay un costo en el tema energético. Por eso yo dije, Sí. en términos hidroeléctricos, el vertido de agua es un sacrilegio. No, correcto. Didier, te tenemos que dejar, pero muchísimas gracias por tu colaboración y los datos que nos estás brindando. Yo te agradezco enormemente que nos hayas atendido a esta hora y explicado todas estas cuestiones. Solamente permitime dejar asentada una pequeña disidencia con lo que acabas de decir, pero cuestión... no, yo estoy de acuerdo que esto tiene que ser transparente. Es más, lo que estamos reclamando es que si hay quid pro quo, que se ponga sobre la mesa, y lo decimos porque efectivamente estamos todos de acuerdo en que tenemos que ayudar al motor de nuestra economía, que es el sector agroexportador. Y yo, por lo menos, estoy totalmente dispuesto a eso. Pero Didier, tengo que dejar sentada mi incidencia sobre lo que vos decís, con cuidado con meter al sector privado en las negociaciones que son públicas, porque en el acta de Itaipú se hizo eso y fue un desastre. Y no hay que repetir eso. No, nosotros tenemos la referencia, tenemos la información, pero las negociaciones las hacen los representantes del gobierno. Y nadie más. Estoy disponible para continuar en algún otro momento esta información. Probablemente te vamos a llamar mañana de mañana. Te pido que te levantes temprano, pero te vamos a llamar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, a la orden. Dale, Didier Olmedo es el director, viceministro de Relaciones Económicas
e integración. Una cosita rápida, estimados amigos. Tengo que decir esto antes de... acá en nuestro país hemos sufrido 30 años de bombardeo sobre que el sector privado tiene que... No. Negativo, estimado. El sector privado tiene todo el derecho del mundo a ser escuchado, tiene todo el derecho del mundo a tener un nivel de participación, pero el sector privado es siempre un sector particular. Y la razón por la que hay gobierno es para atender el interés general. Entonces no es verdad lo que nos dijeron acá 30 años, un grupo de sinvergüenzas, de que el sector privado, no. Las decisiones las toma solamente la representación del pueblo y más nadie. El sector privado no puede negociar en nombre del Paraguay. Eso es mentira. No existe, eso está mal. Eso es una estafa. En nombre del Paraguay negocia el pueblo paraguayo y sus representantes y nadie más. Y al que no le gusta, se viste y se va. Porque en Paraguay negocia el gobierno paraguayo y más nadie. Y si meten al sector privado, estimados amigos, están prevaricando. Porque eso no es correcto. Está mal. 30 años nos estafaron con eso y habemos algunos que ya no vamos a permitir la estafa. No, señores. Entre paréntesis nomás. Vos tenés pausa, Pedro. Dale. Y después lo de PETA, lo de PETA.